Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión de Biblia. Hoy vamos a comenzar la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios para empezar cuanto antes esta lectura, esta nueva enseñanza, ¿no? Del Señor para todos nosotros. Como siempre, la oración está proyectada acá en la pantalla. ¿Alguien desea leer, por favor, para empezar? Yo puedo leer. Ok, Graciano, adelante, por favor. Gracias. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra, viva y eterna, se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz. Sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Empezamos, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Como adelantó Katia, vamos a empezar el día de hoy y de repente terminar. Ya no me atrevo a decir. Pero para mí que terminamos. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Ya conocimos a Timoteo en la primera carta, que era un poquito más larga. Esta segunda carta, tiene solo 4 capítulos. Entonces, yo digo, vamos a terminar, incluso vamos a hacer la siguiente, pero vamos a ver, no hay apuro. A Timoteo, ya lo conocemos. Pablo se dirigió en la carta anterior con instrucciones precisas. Recordemos que Timoteo ha quedado a cargo de la comunidad en Éfeso y es una comunidad difícil. Se escapa como cuando quieres agarrar con tus manos un pescado, ¿no? Que recién sacado del mar, se te escapa, se te escapa. Y así es Éfeso y la comunidad de seguidores de Jesús en Éfeso. Hay mucha influencia negativa, hay muchos falsos profetas, hay mucha tentación. Es una cultura y una ciudad difícil, próspera, con dinero, con, con mucha migración, mucha gente que va y viene, mucho comercio. Entonces están dadas todas las condiciones como para que las cosas no sean nada fáciles. Y Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de esa comunidad y la primera carta leímos con bastante detalle y con mucho diálogo, que fue muy lindo. Hemos visto las diferentes recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo. Y aquí vamos a seguir. O sea, ha pasado un tiempo y Pablo le vuelve a escribir una carta a Timoteo precisando detalles que vamos a ir conociendo. ¿Ok? Entonces son solo 4 capítulos de papayita. Pero veamos. ¿Quién desea leer la película que está en la pantalla? Ahí lo leo, Manuel Pablo. Ya que veces. Saludo inicial. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Gracias, Katia. Miren la entrada característica de Pablo. Ya lo vamos conociendo, estamos leyendo mm, la gran mayoría de sus cartas y el comienzo es bien similar. Pablo, apóstol de Jesús Cristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Miren cómo juega Pablo, ¿no? Jesucristo, Cristo Jesús, y yo creo como que lo hiciera a propósito. No habría forma de saberlo. El idioma, en casi todos los idiomas del mundo, como hemos comentado antes, Jesús y Cristo son 2 palabras, en castellano las juntamos y perdemos. Una pena porque el idioma castellano es tan lindo, pero en este caso perdemos, porque es como que fue un nombre propio, como que tú te llamas Katia, Luisa, Graciano, Guillermo,
No, no es un nombre Jesucristo, es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el Salvador. Pero acá Jesús Salvador, Jesús Mesías. No es pues, no podemos hacer de dos palabras una. Y acá Pablo nos ayuda cuando dice para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Pablo saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Obviamente no es su hijo carnal, no es su hijo genético, es su hijo en la fe, ¿no? Él lo ha formado en su fe. En ese sentido, es un padre. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El sello de Pablo está en la entrada de la carta. Acción de gracias. Yo leo. Adelante, Luisa. Acción de gracias. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente, de día y de noche, en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Gracias, Luisa. Miren, la familiaridad llama la atención tremendamente. Si comparten conmigo las últimas dos líneas, tengo presente la sinceridad de tu fe. Es que lo conoce tanto. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Se conoce toda la familia. O sea, Pablo, claro, es bastante mayor que Timoteo, conoce a la abuela y a la madre de Timoteo, y por nombre, y de cercanía y de trato. Recordemos que antes Pablo había estado en Éfeso 3 años. O sea, no fue poco tiempo, bastante tiempo. 3 años. Prácticamente el tiempo de la misión terrena de Jesús, ¿no? Esos 3 años que Jesús estuvo en su labor apostólica es el tiempo que estuvo Pablo en Éfeso. Conoce a Timoteo, conoce a su madre, a su abuela y conoce a mucha gente de manera muy personal. Y en ese sentido, lo personal de esta carta, miren, adelanto, esta segunda carta a Timoteo va a ser mucho más personal y mucho más cercana que la primera. En la primera ha dado instrucciones, acá vamos a ver mucho más cercanía, mucho más afecto. Entonces es como el corazón de Pablo. Cuando dice en la segunda línea, al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa. Qué lindo, absolutamente un sentimiento noble, tan humano. Necesito verte para que mi felicidad sea completa. Qué lindo me parece. Graciano está pidiendo la palabra, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. Gracias. Manuel Pablo, a mí me llama la atención cómo en la primera línea él menciona que quiere a Dios igual que sus antepasados querían a Dios, pero él ya maneja la influencia de Cristo, ¿no? La venida de Cristo para él es, digamos, una información nueva si lo ponemos en nuestro lenguaje, ¿no? Pero sin embargo lo une a el Dios Yahvé anterior a Cristo, ¿no? O sea, como demostrando que hay una continuidad entre el Dios que ellos conocían antes de la llegada de Cristo y el Dios que ahora conocen ellos con las enseñanzas de Cristo, ¿no? Es el mismo Dios, ¿no? Eso es lo que a mí me parece interpretar en esa línea, en esa expresión. Muy bien dicho, Graciano. Muy bien dicho porque es el mismo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de David y Salomón. El Dios de los profetas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Es el mismo Dios que el Dios de Jesús. Es Dios Padre, ¿no? Entonces lo que tú dices es exacto. Es exacto. Lo que sucede en el caso nuestro, en nuestra fe, en nuestra formación cristiana, en nuestra fe cristiana, es que Jesús es Dios. Y ahí está el misterio, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. No se puede discutir en nada. El que lo discuta ya que revise su fe, porque estaría eh,
tocando lo más sagrado, que es el misterio de la Trinidad. Jesús es Dios. Pero muy bien, entonces, vemos la familiaridad, el afecto, la cercanía de Pablo con Timoteo. A ver, avanzamos. El ministerio de Timoteo tiene que ver con el encargo que ha recibido Timoteo. ¿Quién desea leer? ¿Puedo leer yo? Adelante, Graciela. El misterio de Timoteo. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy tu prisionero. Soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús, desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Gracias, Graciano. Está claro la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo, por la imposición de mis manos has recibido el don de Dios. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. O sea, no te avergüences de dar testimonio. Y es un mensaje para nosotros también, hermanos. ¿Vergüenza por hablar de Jesús? Claro, hay que tener cuidado, hay que tener prudencia. Eso sí, no hay que ser imprudente. Pero luego, vergüenza de robar, pero de hablar de Jesús, de dar testimonio de Jesús, de su vida, de su amor, de su entrega, del camino que marca. Entonces le dice, no tengas vergüenza de dar testimonio de Jesús, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Lindo, ¿no? ¿Y le está pidiendo la palabra a Manuel Pablo? Adelante. Adelante, Sí, Tilio. ¿por qué habla de sobriedad? O sea, ¿por qué el espíritu que Dios nos ha dado ese de amor y de sobriedad? Sobriedad eh, se refiere a formalismo, digamos. ¿A qué se refiere con sobriedad? No, yo lo entiendo más, Atilio, no sé si viendo el contexto, sobriedad como que una forma de actuar medida, elegante, eh, con calma, con prudencia, ¿no? Entonces la sobriedad abarcaría estos conceptos. Actúa con prudencia, con elegancia, pero con firmeza, con seguridad de lo que estás haciendo. Respetuosa puede ser también, respetuosa, digamos, Bien, claro, porque se está dirigiendo a Dios, al Creador, ¿no? claro. Entonces dice, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, pero sí de fortaleza, de amor, de sobriedad. Y le puedes agregar esas cosas que comentamos. Perfecto. Manuel Pablo, en mi Biblia dice templanza en vez de sobriedad. Claro. Sí, no, por ahí. Y la templanza Luisa, es un valor, la templanza es un valor fundamental, ¿no? Y es una de las virtudes que la iglesia nos enseña. Luisita, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, en mi Biblia también dice con respecto a eso, dominio de sí mismo. Es bonito porque sobriedad, o sea, mantenerme yo como debo ser, no exabruptos, etcétera, ¿no? Sino, como tú decías, también ser elegante, o sea, saber hacer las cosas dominándome yo de acuerdo, no dejándome llevar por mis pasiones, ¿no? Claro, Luisa. Entonces no explotas, no en un momento te hacen una pregunta y contestas una pachotada
Pero si ya te expliqué 100 veces que eres bruto, ¿qué tienes? ¿No? Eso para nada, eso sería lo peor hablando de lo nuestro. Tiene que haber mucha tolerancia, mucha prudencia, mucha templanza, mucho, como tú has dicho, mucho dominio de uno mismo, que no es fácil, no es fácil. A ver, contrólate, mantén el dominio de ti misma en un momento de cólera o en un momento en que te sientes atacada. Entonces, o en un momento difícil en cualquiera de los sentidos que la vida nos enfrenta. Entonces, mantenerse en dominio de uno mismo. Obviamente, si te da cólera, se notará en tu cara, te pondrás colorada, pero de ahí a reventar como un volcán, ni hablar, ¿no? Ahí entra esa virtud de la templanza, de la sobriedad, del dominio. ¿no? Frente a las provocaciones, ¿no? También hay que ver. Las provocaciones y las situaciones que sin querer se presentan. Sí, pues. Porque uno no controla ojalá fuera, ¿no? Que controláramos todo lo que sucede alrededor nuestro, pero por lo menos contrólate a ti mismo. Si no tienes control sobre los demás, por lo menos sobre ti mismo, sobre tus emociones, que somos, dicen los expertos que estudian al ser humano, dicen, así como en la materia hay más agua que nada, en el ser humano hay más emoción que nada. O sea, las emociones son al cuerpo humano como el agua es al universo. La mayor parte es agua. Y así también nosotros somos en su mayor parte emociones. Pero esas emociones, si te ganan, te pueden realmente llevar por cualquier lado. Y empezando con que si tú estás queriendo ser la que catequiza, la que instruye, la que guía, no puedes perder la compostura. Eso. Y ahí hay que pedirle a Dios muchísima prudencia, muchísima fuerza, ¿no? Y el segundo párrafo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio animado. Es tremendo eso. Y dice de Jesús, Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado. No por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Bueno, ahí los protestantes se frotarían las manos. Ya ves que no es por las obras, pero no se refiere a eso, pues. Yo creo que tenemos que tener un poquito abierta nuestra inteligencia para captar lo que quiere decir, ¿no? Que no es ponernos en el plan majadero de decir las obras nos salvan o las obras no sirven para nada. ¿Cómo va a ser ni lo uno ni lo otro en el extremo? Pero Jesús nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Pero les digo, esta frase para los protestantes es una delicia, un manjar blanco, pero puro y a la vena. Pero qué importante es esto en el segundo párrafo cuando dice sobre los sufrimientos, ¿no? Que uno padece, pero tiene la fortaleza de Dios, ¿no? A veces, muchas veces vemos cómo puede aguantar tanto, sin embargo, es como que proyecta una fuerza, ¿no? Y es Dios que nunca nos deja, pues nunca nos suelta y nos da esa fuerza para poder seguir avanzando, ¿no? A pesar de todo lo que podamos estar pasando. Acá tengo a Guillermo y a Graciano. Primero, Guillermo, por favor, activa tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, en el tercer párrafo, cuando dice Él, se refiere al Padre, obviamente, ¿no? Nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras. Cuando habla de las obras, creo yo que hay que tener presente dos situaciones, ¿no? Una, por obra se entiende el comportamiento de cada uno de nosotros. Y ese comportamiento ha sido uno mientras no hemos conocido al Señor Jesús. Y otro a partir de que lo hemos conocido. Hemos escuchado su palabra y nos hemos acercado a Él a través de la oración y de los sacramentos. Entonces, independientemente de cuál sea el actuar de cada uno, cuando Él dice, Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, se refiere al amor omnipotente de Dios por todos, de Dios Padre por todos, independientemente de cómo obramos. Entonces, quisiera enfatizar esto, ¿no? Que
el conocimiento del Señor Jesús y por ende de su Padre Dios a través de su palabra, nosotros nos acercamos y cambiamos el rumbo de nuestra vida, dándole sentido a partir de ese momento. No sé si estás de acuerdo. Gracias. Sí, sí, Guillermo, totalmente, totalmente de acuerdo, muy bien anotado. Cielo, por favor, ¿puedes activar tu micro? Gracias. En esta primera línea del tercer párrafo, cuando dice no por nuestras obras, a mí me parece pues, que es otra tremenda demostración de humildad de Pablo, ¿no? No es que las obras no sean importantes, como dice Manuel Pablo, ¿no? Sino que es la demostración de humildad de Pablo, ¿no? Que se niega a sí mismo, ¿no? Todo lo que él ha hecho no vale nada en relación al llamado santo de Dios, ¿no? Entonces no tiene nada que hacer con lo que dicen los hermanos separados, ¿no? Y entonces, cuando leo el llamado, el santo llamado, siempre se me viene a la cabeza cómo hizo Dios para, claro, yo sé que es un atrevimiento para nuestra limitada mente, ¿no? De humanos, ¿no? Pero cómo hizo Dios para escoger. Jesucristo, por ejemplo, antes de escoger a los 12 apóstoles, oró toda una noche. Pero en este caso de Pablo, no hubo esa oración, Dios directamente lo tocó, ¿no? Lo escogió. Entonces, si nosotros hubiéramos vivido en esa época, seguro que no nos escogía, ¿no? Este, pero a Pablo le vio condiciones, le vio virtudes para convertirlo en su apóstol, ¿no? Claro. Y esa es la pregunta que, como repito, que es un atrevimiento porque nosotros seguro que no estamos en capacidad de entender la decisión de Dios en cuanto a escoger a Pablo, ¿no? Pero Pablo supo pues estar a la altura de ese llamado, ¿no? Hasta dar su vida, ¿no? Claro, y dio su vida literalmente, porque todos los días a partir del encuentro que tiene Pablo con Jesús resucitado en camino a Damasco, Pablo viene dando su vida día a día, día a día, mes tras mes, año tras año, incesantemente, hasta que finalmente le cortan el pescuezo, pero que digamos que sería el martirio final, pero su vida la entregó al Señor, la entregó, no en un momento heroico, sino de una manera constante, una entrega de día en día, mes tras mes, año tras año, hasta llegar al cansancio absoluto, torturas, cárceles, eh, mar- maltratos físicos muy fuertes, y ahí dale, y dale, y dale, dale, y dale, nunca renunció, ¿no? Nunca se rindió. Un lindo ejemplo el de Pablo. Y Jesús definitivamente no se equivocó al escogerlo. Jesús lo llamó y Pablo respondió. También el sí de Pablo, ¿no? Así como el sí de María. Pablo aceptó el llamado. Augusto, adelante, por favor. Buenas noches. Eh, Esta parte donde habla de la salvación y la elección, eh, claro, la iglesia también enseña que es por gracia, ¿no? Porque obviamente Dios no nos debe nada, ¿no? Dios no está obligado a salvarnos ni nada de eso. Él lo hace por su propia iniciativa y porque nos ama, ¿no? Es esa gracia, es ese don que nos da de la fe, de movernos a hacer obras buenas, pero por su gracia, todo es a través de la gracia, es que nosotros también podemos hacer y podemos alcanzar esa salvación, ¿no? Por medio de una colaboración con la gracia de Dios. Y, y esto se manifestó plenamente con Jesucristo, ¿no? Esa es la máxima manifestación de su gracia, de su última donación. Y nos dejó ya después al Espíritu Santo, ¿no? Que es prácticamente antes de la llegada del Espíritu Santo, decía San Agustín, que que la gracia del Espíritu Santo operaba desde afuera y el pecado estaba adentro del hombre. Ya después del bautismo
el Espíritu Santo opera desde adentro y es el pecado que ataca desde afuera, ¿no? Por Claro, eso es muy interesante cómo, cómo resalta aquí Pablo la iniciativa y la gracia, ¿no? El tremendo amor de Dios que a pesar de que somos pecadores y no lo merecemos, nos los da gratuitamente. claro, claro, Augusto. Y por eso cuando dice el Evangelio, porque Él nos amó primero. O sea, el Señor nos amó primero. No, no es que nosotros lo amamos como primera, no, es una respuesta. Recordemos, la fe se define como la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Dios se revela, Dios se hace conocer por el hombre y el hombre responde con la fe. Pero a la vez la fe es una gracia, como bien ha dicho Augusto, la fe es una gracia. Y por eso nosotros en nuestra oración debemos pedir, como lo hacemos, Señor, incrementa mi fe. Señor, acrecienta mi fe. Quiero tener más fe. Y luego Jesús te dice, si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza, moverías una montaña de sitio, ¿no? El tema en relación a esto es muy importante. Pero yo lo mencionaba y lo han resaltado ustedes porque los hermanos separados, los protestantes evangélicos, inciden mucho en ese tema y acá se estarían relamiendo cuando dicen, ya veis, hermano, Cristo nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras. Ya ves, yo te digo. Y no es así, pues. No es así. Lo que pasa es que nuestra fe se manifiesta en obras, pero no las obras de la ley, no los 613 mandamientos judíos. Lávate las manos de esta manera, báñate de esta otra, prepara la comida así o acuéstate así. No, 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 no son esos preceptos, sino son las obras de la fe. Y eso creo que lo tenemos claro, pero yo lo refuerzo siempre para que no caigamos en, en pisar el palito con un hermano protestante que nos quiera confundir. Porque ellos se estudian las cartas de Pablo, que es donde más se encuentran estos argumentos, para decir que nuestra salvación viene por el llamado de Dios y no por las obras. Es la fe y no las obras. Tanto así que ellos, desde, desde Martín Lutero, hablan de la sola fe. Y nosotros decimos fe con obras, como hemos leído en Santiago. Ok, entonces, a ver, avanzamos. Acá terminamos el capítulo 1, la prisión de Pablo. ¿Tienes que leer? Aquí no he participado. ¿Puedo Betty. leer? Ah, Marisol, adelante. Marisol. La prisión de Pablo. ¿Me escucha? Sí, ¿Me Sí, sí, escucha? sí, La sí. prisión de Pablo. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia se apartaron de mí, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me ha reconfortado y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Por el contrario, desde que llegó a Roma, no dejó de buscarme hasta que me encontró. Que Dios en aquel día le permita alcanzar misericordia delante del Señor. Tú conoces mejor que nadie los servicios que Él me prestó en Éfeso. gracias Marisol. Miren, la película que ha leído Marisol, dice día dos veces y lo pone en mayúscula. Creo que queda claro a qué se refieren. En aquel día, con mayúscula, ¿cuál es aquel día? Es el día de la parucía, el día de la segunda venida de Jesús.
el día del juicio final, el día del fin del mundo, como queramos leerlo. Como dicen los profetas del Antiguo Testamento, el día de la furia del Señor, o el día del Señor simplemente. Pero acá lo dice ya Pablo, está hablando entre dos expertos, él con Timoteo, y le dice día nomás, en mayúscula. No tiene que darle mucho rollo, que si fuera otra situación, él explicaría a qué se refiere, bla, bla, bla. Pero acá no, pues simplemente que Dios en aquel día le permita alcanzar misericordia delante del Señor. Eso es algo, y en la segunda línea también. Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me han encomendado. Mayúscula, ¿no? Luego, en el segundo párrafo, algo que te llama la atención. Ya sabes que todos los de Asia se apartaron de mí, entre ellos Figelo y Hermógenes. Y eso debe haberlo escrito con un dolor, no se ve, pues solamente hay letras, no hay emoción. Pero con qué dolor lo habrá escrito Pablo. Todos los de Asia se apartaron. Ah, recordemos que Asia en aquel tiempo era lo que es hoy Turquía. No nos confundamos, ¿no? No está hablando de la China, de Camboya, no, está hablando de la provincia romana de Asia, que viene a ser lo que hoy en el mundo actual es ese tremendo país hermoso que se llama Turquía, y donde Pablo ha hecho tanto trabajo y ha trabajado con tantas comunidades, entre ellas Éfeso, pero hay varias otras. Las 7 iglesias del Apocalipsis son las iglesias de Asia. Entonces, miren, qué dolor para decir, todos los de Asia se apartaron de mí, entre ellos Figelo y Hermógenes, que parece que eran, ya nosotros no tenemos más información de ellos. O sea, si me preguntan, no sabemos más, pero si pudiéramos escarbar y encontrar de alguna manera quiénes eran Figelo y Hermógenes, para que Pablo los mencione de esta manera, personas muy cercanas, convertidos, bautizados, formados también por Pablo, hijos espirituales de Pablo, y se apartaron de él. Y habla de la familia de Onesíforo, que tampoco sabemos más de él, pero que de él dice que no se avergonzó de que Pablo estuviera preso. Por el contrario, desde que llegó a Roma, lo buscó hasta que lo encontró. Entonces, como comentaba al comienzo, ¿no? Esa segunda carta de Pablo a Timoteo tiene mucho de personal, mucho de entre ellos, muchos elementos que cuando Timoteo lee la carta la entiende y nosotros hoy tenemos que suponer cosas, ¿no? Pero para Timoteo no había nada oscuro, era todo clarísimo porque están hablando de personas que son tan familiares para los dos. ¿De acuerdo? A ver, avanzamos. Entramos al capítulo segundo. Las fatigas del apóstol de Cristo. ¿Quién desea leer? A ver. ¿Puedo leer? ¿Puedo volver a leer? ¿A quién le doy el pase? Ah, A ver, ya, a ver, Marisol, adelante. ¿Me escuchas, Marisol? ¿Es mi celular, mi internet? No, sí me escuchan. Sí te escuchamos. Marisol, adelante. ay, es que se me puso muy... Ya. Las fatigas de la poli y está corroborado. Creo que la señal de Marisol también está Marisol, mal. te va tu señal y no se te escucha. Sí. Marisol, ¿te parece que para la próxima lo lees para que encuentres un sitio más estable? Adelante, Graciano, ¿puedes leer tú? Ya, ok. Las fatigas del apóstol de Cristo. Tú, tú que eres mi hijo, fortalece con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a los hombres responsables, que sean capaces de enseñar a otros. Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas, el que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló.
El atleta no recibe el permiso si no lucha de acuerdo con las reglas. Y el labrador que trabaja duramente es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Piensa en lo que te digo, y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo todo. Gracias, Graciano. Otra vez recomendación de Pablo a su querido amigo Timoteo. Fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Adelante, Augusto, puedes activar tu micro. Aquí, como le dice Pablo, le dice tú que eres mi hijo, ¿no? Como lo trata como su hijo espiritual a Timoteo y con él como padre, ¿no? Como padre espiritual. En otra carta, él mismo se denomina como padre, ¿no? De ellos. Es decir, digamos que esto es algo que quizás puede entrar en una aparente contradicción con lo que dijo Jesús, no llamen a nadie padre, ¿no? Pero es que ese absolutismo que algunos protestantes lo toman, de algunos pasajes, la iglesia nunca lo entendió así, ¿no? Se refiere a que tengan a Dios como a Dios Padre en un lugar superior, ¿no? Pero no quiere decir que por eso no vas a poder llamar padre ni a tu padre biológico, ni a un padre espiritual, ¿no? Aquí Pablo mismo lo está corroborando, ¿no? Él se considera padre espiritual de Timoteo, ¿no? Se lo dice, ¿no? Eh, Ese es el gran problema y, y es entendible por qué la iglesia era renuente también en que las personas lean la Biblia por su cuenta, porque en realidad cualquier persona que la lee por su cuenta y no la lee bien, en completo, en conjunto, puede llegar a una cantidad de errores tremendos, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores del protestantismo, ¿no? Que toman pasajes de aquí a acá y sacan doctrinas que van en contra de lo que la iglesia creyó a lo largo de su historia, ¿no? Claro, claro, Augusto. Mira qué interesante lo que dices. Y comentario para todos, ¿no? Por ejemplo, una perícopa como esta que tenemos al frente tiene 7 versículos en este caso. El capítulo 2 del 1 al 7, 7 versículos. ¿Qué pasa si tú agarras un versículo fuera de la perícopa? Es lo que los profesores capos dicen. Eso significa sacar el texto de su contexto. No quiero marearlos, pero es así de claro. Imagínate, si yo les digo, ¿no? Pero suena muy teórico, sacar el texto de su contexto. Pucha, ya se puso elegante el pata. Pero no, es saca el versículo de su perícopa entera y entonces lo haces decir lo que tú quieras al final. Y hay algunas que se prestan más que otras. Entonces, los maestros que yo tuve la suerte de tener y que algunos de ustedes también, pero dicen lo siguiente, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y ahí están los protestantes. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y viene lo que dice Augusto, lo haces decir lo que quieras. Al final yo me prendo algunos versículos y los pongo junto con otro por aquí, en un argumento por allá, y de repente te envolví con un mensaje que no es cierto, porque si tú regresas, ¿a dónde lo leíste, hermano? Es el versículo tal, de tal capítulo, de tal libro. A ver, vamos a leer el resto. Y lo sitúas y ves que tiene otro alcance. Y ese es el tema, como bien dice Augusto, que vale la pena que estudiemos y estudiemos juntos para ayudarnos entre todos a aclararnos. No vaya a ser que alguien se la dé pues de gurú y nos lleve a un hueco. Como dice también el Evangelio, si un ciego guía a otro ciego, ambos terminarán cayendo en el mismo pozo. Eso no debe pasarnos. Entonces no pretendemos que nos guíen ciegos y por eso todos intervenimos, hablamos y vamos aclarándonos, vamos poniendo coto, límite y dirección. Eso es importante. Miren cómo termina esta perícopa. Piensa en lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo. Piensa en lo que te digo y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo todo. Qué, otra vez, qué vigente, qué válido. Como que nos lo dijera Pablo a nosotros hoy. Hermano, piensa lo que te digo y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo todo, a comprender todo el resto.
Porque comprender significa, es como que tienes ideas sueltas, pero comprender significa como enchufarlo en la pared y se hace un circuito, todo tiene sentido, todo ocupa su lugar y se hace claro. Entonces ya no son ideas sueltas, y eso es lo que de lo que se trata. Ese debe ser nuestro proceso de aprendizaje en tema de Biblia, comprender la palabra de Dios. A ver, avanzamos. El sufrimiento a ejemplo de Cristo. A ver, Manuel Pablo, estoy aquí con Marisol. Creo que ella ya tiene mejor señal. Marisol, ¿me escuchas? Ella se cohibió, pobrecita, porque dijo, ¿por qué me silenciaron? Marisol, ¿me escuchas? Creo que hay mala señal, me acaba de escribir. Entonces, ¿quién desea leer? Ay, sí, sí lo Yo estoy leo. escribiendo para que se ubique en otro sitio. ¿Quién me dijo yo leo? No lo ubico. Karin. Adelante, Karin, por favor. El sufrimiento a ejemplo de Cristo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Gracias, Karim. Yo comentaría desde el final para el principio, porque si somos infieles, Él es fiel. ¿Y qué mejor constancia de eso tenemos sino en todos los 2000 años del Antiguo Testamento? Un pueblo infiel, permanentemente infiel, con pequeños espacios de claridad y fidelidad, pero luego infieles, pero contra eso Dios siempre fiel. Hay una alianza, hay un pacto, hay un compromiso de las dos partes. El Señor nos ofrece y a cambio nos pide, y en ese pacto nosotros no cumplimos, porque lo que nos pide es fidelidad y es lo que no tenemos. Y acá que Pablo lo dice con tanta claridad, si somos infieles, Él, el Señor, es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Pero con eso regresamos desde el comienzo y la lectura se hace muy interesante, sobre todo el segundo párrafo. Por eso soporto esas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Que también Jesús lo advierte, ¿no? Eso, si renegamos de Él también renegará de nosotros. Jesús lo ha advertido en el Evangelio, ¿se acuerdan? El que me niegue, yo lo negaré ante mi Padre. Cari, por favor, activa tu micro. Sí, pero renegar, cuando dice si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Ahí no se contradice eso con lo que dice más abajo. Si somos infieles, Él es fiel, porque renegar no es una forma también de infidelidad. A ver, yo lo veo en dos planos. O sea, una cosa es lo que yo te digo a ti y otra cosa es lo que le digo al grupo. O sea, los seres humanos como grupo y la persona individual. Entonces, tú, a ver, ¿dónde estamos acá?
Tú actúa, o sea, tú no niegues, tú sé constante, ¿no? Tú sé digno de fe. Pero si los hombres, si el ser humano, si la sociedad humana es infiel, Dios sigue siendo fiel. Y esa, como digo, es la constante del Antiguo Testamento. Son 2000 años de historia que si la leemos entre líneas, lo que está saliendo claramente es eso. Hay un pacto, pero en ese pacto, una de las partes siempre cumple, que es Dios, pero la otra casi siempre incumple, ¿no? Esa es la constante del Antiguo Testamento, esa es la constante del mundo, es la constante del hombre en el mundo. Manuel Pablo Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Claro, quizás cause confusión si se creyera que el pacto que hizo Dios es yo te salvaré, no importa lo que hagas, ¿no? Ahí sí, claro, entraríamos en contradicción. Pero el pacto que dice Jesucristo es arrepiéntanse y crean en la buena noticia, crean en mí, ¿no? La buena noticia es Cristo, ¿no? O sea, tenemos que repetirlos, creer en Cristo, transformar nuestras vidas, ponerla en práctica, en obras, y ahí alcanzamos la salvación, ¿no? Entonces, ahí el pacto, Dios es fiel al pacto, a pesar de que nosotros no podamos serlos, Él es fiel a su pacto. Pero ahora, si nosotros renegamos de Él renegará de nosotros porque no hemos sido fieles al pacto. O sea, el pacto, Él permanece fiel. Nosotros somos los que no estamos permaneciendo fiel al pacto, ¿no? Ahora, si el pacto hubiera sido, se salvan, no importa, hagan lo que hagan, crean o no crean, ya se salvan todo el mundo, ¿no? Así lo nieguen sabiendo que es verdad, igual y quieren vivir en su pecado, también lo salvo, ¿no? Entonces ahí sí entraría en una contradicción terrible, ¿no? Porque ¿cómo va a decir que reniega de mí si dice que es fiel al pacto que decía que no me va a renegar? Ahí sí entraríamos en contradicción, pero no, ese no es el pacto, pues. Sí, así, así es, Augusto, y ese tema que, mira, cómo estamos abriendo una puertita, una ventanita, que de verdad que hay una habitación grandaza al otro lado. O sea, hay toda una reflexión teológica sobre eso, enorme, que no se acaba. Hasta ahora, miren, 2000 años y sigue vigente. Y el tema es, a ver, solamente para dar un detallito más, porque de verdad que es inagotable, pero el tema es, Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios perdona todo. Y si Dios perdona todo, ¿por qué hay infierno? No, porque fui malo en la tierra, pero igual, Señor, tú eres amoroso y dame la oportunidad. ¿No? ¿Cómo me vas a condenar eternamente al infierno? Entonces no eres Dios. Y se arma, les digo, ya se imaginan, ¿no? Se arma la discusión bravaza y sale cada teórico más docto que el otro y unas posiciones que de verdad que terminas con dolor de cabeza, ¿no? Y de repente confundido. Y esa es la famosa teología. Por eso cuando yo estudié mi maestría en teología dije, no, la Biblia no más. De verdad, no es que sea por flojo, sino porque de verdad que son unas discusiones que eran mucho con mi cerebrito. No, no es demasiado, es qué bárbaro. Se mete unos rayes, pero bravazos, ¿ah? La filosofía le queda chiquita. Pero Manuel Pablo, ahí escuché a un hermanito separado que dice, pues si te agarra la Biblia, te dice, pues que el infierno ha sido creado para el demonio, para los ángeles caídos, no para nosotros. Así Sí, también. argumentan y son bravos. ¿Y para qué te vas a poner a discutir? Uy, no terminas. Terminas nervioso con dolor de cabeza, con una sensación horrible. Dice, ¿para qué me metí en eso, no? Regreso a mi casa, abro mi Biblia y me siento en paz. La palabra de Dios, qué lindo. Pero esos rayos, medio filosofía, pero del extremo, es bravo. Sobre todo cuando no solamente que lo pienses, que son preguntas válidas, pero cuando lo tratas de discutir, es terrible. Yo he tenido experiencia, seguramente ustedes también, pero tratar de discutir con un terco, su madre, terminas además yéndote a posiciones extremas, porque tu posición inicial, que estaba cerca del otro, termina alejándose, alejando y terminan en la otra esquina. Terminan siendo enemigos cuando de verdad que la distancia no era tan grande.
Dejamos el palito, pues, ¿no? Sí, Ahí hay sí, que ser es así, sobrios, es así. ser astutos como la serpiente, mansos como la Entonces, paloma. como el balón, sí. Esa mezcla de astucia y mansedumbre. Pero Sí. a veces nos falta mansedumbre, pues somos astutos nomás. O somos muy mansos. Y de tan mansos ya somos mensos. De eso se vale el enemigo, pues también, ¿no? Para que pisemos palitos, separemos. Atilio, puedes activar tu micro, por favor. Sí, con respecto a esta parte de la carta, estoy pensando en la tarde, después de clases, vi una película de los juicios de Nuremberg, y cuando ya los nazis habían sido sentenciados, no, antes de ser sentenciados, había una escena, me parece que de ser imaginada, ¿no? Una escena en que los jerarcas nazis estaban en una misa y estaban haciendo cántico de Navidad. Entonces me llamó la atención porque yo no recuerdo haber leído que eso fuera un hecho histórico, pero bueno, lo presentan y en la película dice hechos narrados en base a historiadores, ¿no? Entonces, eso con referencia, si renegamos de él, él también renegará. En este caso, estos nazis al final de su vida, parece, otra vez volvieron a Cristo. ¿Se salvarán por eso? Claro, Tilio, es una reflexión bien válida también, porque no sé si volvieron a Cristo o en su forma de entender las cosas se mantuvieron siempre con Cristo. Ellos podrían haber pensado que durante las atrocidades seguían siendo cristianos auténticos y seguramente iban a misa los domingos y hacían sus celebraciones y comulgaban. O sea, es como una persona partida en dos y una parte no ve la otra, con la conciencia totalmente anulada. No hay sentido de autocrítica, absolutamente. No, como que fuera pues una persona esquizofrénica que tiene dos realidades diferentes que no conversan. Hay eso, ¿no? Se ve también en la película El Padrino, ¿se acuerdan? Tan famosa en la segunda parte, o en la tercera es, cuando el nuevo Don Corleone, que era el hijo, Michael, organiza asesinatos de sus peores enemigos mafiosos y a la vez las escenas están en misa bautizando a la criaturita y están matando a los enemigos. Entonces las escenas juegan como que en el mismo momento y como que él se protege de esa manera. No, yo estuve en el bautizo de mi hijito. No, no me digan que yo estuve en el asesinato de tal o cual líder. Entonces hay ese divorcio en la propia conciencia de cada uno. Es bien delicado, eso ya raya con la psicología y las enfermedades mentales. De verdad que es complicado. Hermano Pablo, antes de darle pase a Karim, voy a leer el comentario de Marisol. Dice, buenas noches. Comento algo que escuché a una hermana separada. Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. No hay razón para mortificarse. Ponte fresca y vive la vida que Él ya perdonó nuestros pecados. Haz todo, después en el último momento te puedes arrepentir. Claro, ese es el tema, ¿no? Que estamos viendo que es tan delicado. Y como creo que Augusto lo comentó las semanas anteriores, ¿no? Y ajuégate así, pues a ver si el día de tu minuto final tienes tiempo de arrepentirte o no. Juégatela, pues. Juégatela. De repente te cae una piedra en la cabeza y ahí nomás quedaste privado. ¿Y en qué momento te arrepientes? Es muy, muy. Además que sería absolutamente injusto, ¿no? Un cálculo de esa manera. No, yo voy a hacer de mi vida cualquier cosa y el último minuto me arrepiento. De eso también habla el Evangelio. ¿Sí? Y nadie sabe, nadie sabe. Por eso ahorita me hace reflexionar. Aquí hay persona que está sufriendo de cáncer, como dicen, al menos ya tiene siquiera el aviso de que ya va a llegar su momento, ¿no? Claro, Katia, pero no nos jugamos con eso tampoco, porque, y los que no tenemos cáncer, por lo menos Sí, pues, por ahora, pues digo, una arista sale por ahí, ¿no? no, no, pero te digo, los que no tenemos esa enfermedad terminal, por lo menos por ahora, tocamos madera, pero Pero nosotros tenemos que eso estar significa, siempre, como dice el Señor, con las eso significa- levantados todos listos, ¿no? Con la lámpara encendida. no significa que somos inmortales, claro,
No somos inmortales, todos somos mortales, todos somos mortales. Y eso tenemos que Tener la vida eterna tenemos que morir. Eso es así, todos vamos a morir. así es. Pero entendemos que el morir es empezar a vivir. Y ese es Exacto. hermoso de nuestra fe. No vemos la muerte como una cosa terrible, no, es el inicio de la verdadera vida, de la vida al lado de Jesús. Y no me acuerdo qué papá dijo, ¿no? Que dijo, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pero todos quieren ir al cielo, quieren estar en el cielo, pero para ir allá tenemos que pasar por eso, Claro, es el ¿no? costo. Para el beneficio final tiene un costo, que es la muerte, ¿no? Sí. Mm. Cari, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, estaba escuchando las apreciaciones que dieron a mi pregunta y le sigo dando vueltas. Pero creo que tengo una, una, una pequeña conclusión, y igual la someto a sus comentarios, porque estoy pensando que en esa carta, creo que el renegar de Dios, creo que lo estoy pensando como desconocerlo, ignorarlo, como que soy ateo, ¿no? O sea, no creo en Dios, simplemente para mí eso es renegar de Dios. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? En el cambio de la infidelidad, para que seas infiel, tiene que haber previamente haber habido un compromiso que se rompió con la infidelidad. Entonces creo que a eso se refiere, o puedo pensar que se refiere el pacto que Dios estableció con el hombre, ¿no? Cuando ya está de por medio la fe primero. Entonces, cuando estamos en el camino de fe, vamos a transitar por muchas tentaciones, por estadios de infidelidad, cortos, largos o medianos o eternos, no lo sé. Pero creo que uno podría ser porque no está la fe de por medio, simplemente desconozco a Dios, no lo considero en mi vida y reniego. O sea, yo entiendo eso como renegar, creo yo. En cambio, lo otro es que sí estoy en el camino de la fe, pero en ese camino de fe acepté un pacto al cual fui infiel, al cual desconocí por un momento, pero previamente hubo ese vínculo, ¿no? Que se puede distanciar después. En el primer caso creo que no había ningún vínculo porque simplemente no existía Dios en mi vida, ¿no? Creo que por ahí puedo llegar a esa conclusión entre renegar y por qué en el otro caso si Dios es fiel aún en la infidelidad de nosotros, porque ahí sí está el pacto del amor establecido que se dio por la fe y que en el tránsito la vamos como que necesitamos la gracia para mantener esa fidelidad, ¿no? Eso era mi comentario. Gracias, Karim. Vale, vale. Ven cómo se puede reflexionar tanto. Adelante, Augusto, por favor, activa tu micro. Me parece que no, que renegar es más bien cuando tienes fe y reniegas de tu fe y te niegas a la gracia y y a Dios le dices no, ¿no? Eso es renegar, ¿no? Porque se puede renegar perfectamente de la fe, ¿no? Más bien eso es algo, vendría a ser algo así como una apostasía, ¿no? El renegar de tu fe es ya negarte a la gracia, ¿no? Tú prefieres, no, sí, a mí me han enseñado de Dios, yo tuve fe, pero ahora no quiero saber nada de Él, yo voy a vivir mi vida y para mí Dios no existe y todo eso, eso es renegar, ¿no? De la fe. Y a eso yo creo que se refiere Jesús, ¿no? No es el que vive en una tribu amazónica y no conoce de Dios, ¿no? Al contrario, a Él le tendrá más misericordia porque no ha tenido, no ha recibido. Pero a los que han recibido y han rechazado el don, bueno, ahí hay que tener más cuidado, ¿no? Ojalá que Dios tenga misericordia de ellos o les muestre en algún momento de su vida un camino de retorno, ¿no? Pero en cuanto al comentario que pusieron en el chat, a esa persona a ese protestante que le dijo eso, que lea la carta de los Romanos, el capítulo 6, versículo 15, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El estar bajo la gracia se refiere bajo Jesús, ¿no? Bajo la ley de Jesús. De ninguna manera, dice Pablo.
¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlos como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? Es decir, si van a pecar porque creen que ya están salvados, se van a volver esclavos del pecado, ¿no? Eso es de ninguna manera, pues es un pensamiento absurdo, ¿no? Más bien eso que se lo diga a San Pablo, ya que si San Pablo escuchara eso, él le diría una o cuatro, o dos o cuatro cosas, ¿no? Es completamente contrario al Evangelio, ¿no? El Evangelio no, el Evangelio indica, te llama a la conversión, te llama a la unión con Cristo, no a que cada uno viva su vida como quiera y se olvide, ¿no? Si no, o sea, si no, Cristo hubiera dicho ya, yo te amo y te salvo, y ya, no hay nada más que decir. Pero no, el Evangelio es mucho más complejo, ¿no? Llama a busca una divinización del ser humano, volver a Dios. Eso es lo que busca el Evangelio. Porque de otra manera, el ser humano sin Dios está destinado a, a la separación de Dios, que es prácticamente la muerte eterna, ¿no? Eso es la muerte eterna, la separación sin Dios. Que vas a seguir viviendo, pero sin Dios, es como si estuvieras muerto. ¿No? Es un Dios de vivos, ¿no? Dios quiere que vivamos con Él. Claro, claro, Augusto. Y recordemos, para mí, una parte de la Biblia que menciona eso de manera clarísima es en el libro del Génesis, cuando nos cuentan de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel y el Señor lo reprende, ¿qué has hecho? Has derramado la sangre de tu hermano, la tierra clama por... Y en ese momento Caín, Caín le habla al Señor y le dice, porque me has condenado a vivir sin tu presencia, lo que dice Augusto, ¿no? Entonces, es la mejor explicación si queremos entender el sentido del infierno. Vivir sin la presencia de Dios, vivir para siempre sin Dios. Qué soledad, qué sufrimiento. Y coincido con Augusto también, esto de renegar es más que todo la apostasía, como dice Augusto, porque acá también dice bien claro, si renegamos de él, él también renegará de nosotros, porque ya nosotros sabíamos. En cambio, también en la Biblia está Manuel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el centinela, lo que se conoce como el centinela, ¿no? Que la persona que no conocía, no sabía, se la va a juzgar en base a su conciencia. Como tú dices, no tenía conocimiento, pero no por eso va a renegar de él. Y lo otro que dicen de la conversión, sí, en un ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que escuchamos el domingo, ¿no? Dimas, en la cruz, él se arrepiente. Estaban los dos, ¿no? Si Jesús, como dicen, muere por todos, el otro también se hubiera, ¿no? Va de frente al paraíso. Pero no, Dimas se arrepintió y le dijo al Señor, ¿no? Como dice el buen ladrón, ¿no? Hizo su mejor robo y está con él. Es el primer, como dice santo, digamos, ¿no? Sí, hay varias, hay que entender bien la Biblia y estar constantemente, pues, ¿no? Eso, por eso es bueno, Manuel Pablo, todos estos conversatorios que tenemos, para poder ir conociendo, así paso por paso, versículo por versículo, y vamos después nosotros meditando, ¿no? Claro, Katia, y que participen como participan ahora bastante, pero que se puedan incorporar más personas en los diálogos, que pongan su punto de vista, sus dudas, sus aportes también, y nos ayudan a todos. ¿Por qué? Porque uno relaciona, que la mejor explicación de la Biblia es en la misma Biblia. Cuando relacionamos un tema con otro de la misma Biblia, un libro con otro, un versículo con otro, un hecho con otro, el Nuevo Testamento con el Antiguo, es una eh, comunicación recontra positiva de una parte con otra parte de la misma Biblia. Y cuando Además, nosotros vamos reteniendo, vamos fijando conceptos, vamos tomando notas, luego relacionamos y se va armando, pues, se va armando como un rompecabezas gigante. Finalmente ya nos parece tan familiar. Que eso y debería Dios es ser el que va a juzgar, ¿no? el resultado final de todo el esfuerzo, debiera ser que seamos un grupo de cristianos clarísimos, con una fe súper sólida. No para discutir necesariamente, pero sí para estar sólidos, tranquilos en el fondo de nuestra conciencia y vivir y transmitir lo que vivimos como fe, transmitirlo en todos nuestros actos. Y eso sería finalmente el resultado de ese esfuerzo.
Y entonces ese tiempo que le dedicamos los martes de 8 a 9 y media, ese tiempo es un tiempo que nos regalamos, pienso yo, para pensar en el Señor, para pensar en su palabra, para meditar, para reflexionar, para enriquecernos. Es como nuestro gimnasio espiritual. Es un tiempo que nos regalamos en la medida en que participemos y le saquemos el jugo, ¿no? Conocemos más, ¿no? A ver, avanzamos. Acá tenemos dos diapositivas. Los falsos maestros, un tema que nuevamente aparece. Es una preocupación constante. Y lo era y lo es ahora. Si no ven el internet, nomás cada barbaridad que uno escucha. Los falsos maestros. ¿Quién desea leer los falsos maestros? A ver, lo leo yo. Yo puedo leer. Ok, adelante, Graciano. Los falsos maestros. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tienen de qué avergonzarse, y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Evita los discursos huecos y profanos, que no hacen más que acrecentar la impiedad y se extienden como la gangrena. Así sucede con Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya que se ha realizado, y así han pervertido la fe de algunos. Pero el sólido fundamento que Dios ha establecido permanece inconmovible, y la inscripción que le sirve de sello dice: el Señor conoce a los suyos, y el que invoca el nombre del Señor, que se aparte de la iniquidad. Ujú. No dejes de enseñar esas cosas. A ver, continuamos. Graciano, continúa. En una casa grande, no todos los recipientes son de oro o de plata, sino que también hay recipientes de madera y de barro. Unos se destinan a usos nobles y otros a usos comunes. Si alguien se mantiene libre de esos errores, un minuto por favor, si alguien se mantiene libre de esos errores, será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas. Ujú. Gracias, Graciano. Falsos maestros, ¿no? Y habla de dos personajes que tampoco conocemos mayor detalle. Dice que se apartaron de la verdad al final del primer párrafo, afirmando que la resurrección ya se ha realizado y así han pervertido la fe de algunos. ¿Cómo es eso que ya la resurrección ya se ha realizado, pero No sé si tienen otra Biblia que puedan leer esto, a eh, ver, y usan otras palabras que ayuden a entender más, afirmando que la resurrección ya se ha realizado. A ver, ¿quién lo tiene en su Biblia de otra manera? Mi Biblia está igual. Sí, es la misma. La que tú trabajas, Graciano, es la misma que yo uso. Yo leo la la- mía, Manuel Pablo. A ver, Luisa, ¿cuál es la tuya? Ah, esta, Ah, ya, de Shekel, ok. Sheker, dice, ¿dónde está? Tal es el caso de Himeneo y Fileto cuando afirman que nuestra resurrección ya ha sucedido, se apartan de la verdad y socavan la fe de algunos. No dice la resurrección, sino habla de nuestra resurrección. Entendí menos. Está bien, viene a ser como piensan los hermanitos separados, ¿no, Manuel? Que como ya pasó, ya nos perdonaron, todos vamos a resucitar, pues. Por eso se han equivocado y se han apartado, creo yo, no sé. Claro.
Si la resurrección, claro, en términos personales, en términos de cada uno, como que ya estamos salvados. Ajá. Lo que dijeron hace un rato, ¿no? Sí, esos hermanos que piensan que como Jesús se entregó por nosotros en la cruz, ya estamos salvados. Hagas lo que hagas, ya hemos resucitado. Creo que queda bien claro. No sé si alguien se queda con duda. Siempre que tengamos dudas, es bueno hacer ese ejercicio. Mira otra Biblia y una traducción va a ayudar a la otra. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Aquí en la nota que le ponen aquí, habla de que negaban, se cree, porque no hay seguridad, no hay certeza completa, que negaban la resurrección corporal futura y, y pensaban que estaba más bien relacionada de repente con el bautismo, ese lo llamaban, que esa era la resurrección nueva, o eh, también podría tener algo que ver con el gnosticismo, ¿no? Que era algo más que se iba más a lo espiritual y denegaba lo corporal, ¿no? Porque la resurrección que nosotros creemos es tanto de alma con espíritu, de cuerpo con espíritu, ¿no? Juntos, de cuerpo y alma juntos, ¿no? Y parece que algunas corrientes gnósticas griegas, ¿no? Les parecía eso muy fuerte, como también señalan en Hechos de los Apóstoles, también menciona algo de esto, y probablemente se refiere a esto, ¿no? Ujú. La resurrección ya sería en el bautismo. Claro, probablemente se dicen que para algunos puede haber sido uno de los argumentos que decían algunos, ¿no? Claro, interpretarlo así y a partir de esa incorrecta interpretación, sacar una conclusión, que es, ok, ya estamos salvados. Hagas lo que hagas, estás salvado. Cuidado. A ver, avanzamos. Acá terminamos el capítulo 2. La bondad del servidor de Cristo. Bonito, ¿quién desea leer? Bertita, ¿quieres que lea? Ah, no, si hay alguien. Ya sé, Sí. adelante. No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Gracias, Ayase. No cedas a los impulsos propios de la juventud. Y contra eso, ¿a qué nos lleva? Busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. Ese es el mismo Pablo, hermanos, hermanas, es el mismo Pablo que en la primera carta a Timoteo hablaba de vana palabrería. Es el mismo, ¿no? Evita cuestiones estúpidas, carentes de sentido. Terminan provocando serios altercados, esa vana palabrería, esas discusiones por gusto, por el ánimo de discutir. Atilio, adelante. Sí, quería comentarles que eso me pasó aquí frente a mi edificio. Hay una sastrería, una costurera, y le llevé mi detente del Sagrado Corazón de Jesús para que lo cosa, pues se había descosido, ¿no? Me miró y me dijo, esto es idolatría. Yo soy doctora
en teología. Ah, le dije, qué bien, ¿no? ¿Cuánto me cobra por la costura? Le digo, he venido para que me lo cosa. No le contesté más porque dije, no entro en mayor discusión. No sé si actué bien, pero eso se me quedó adentro, ¿no? Dije, ucha, no supe qué decirle. No supe qué decirle, ¿no? Bueno, yo no soy doctor en teología, pero solamente cósame mi detente, ¿no? Ya no le discutí más, ¿no? La señora me miraba, o sea, con una cara molesta. Y veo que es ni siquiera creo que es evangélica, creo que es testigo de Jehová, me parece. Peor todavía, claro. Pero La verdad que finalmente lo coció Atilio. sí, lo cosió y me cobró 15 soles, creo que de cólera, porque solamente era 5 soles, ¿no? Pero ya le pagué los 15 soles, tome, ¿no? Y me lo cosió. Pero tenía ganas de contestarle, pero solamente tenía que decirle, ah, qué bien, la felicito porque es doctora en teología, dice, ¿no? Claro, no tenías por qué contestarle más que eso, ¿no? Imagínate. Creo que el ejemplo que pones es bueno y va en función de esto que estamos hablando, ¿no? Evitar, evitar cuestiones estúpidas, carentes de sentido. La señora es una desatinada absoluta, pero tú en tu posición. Está bien. O sea, es como que tienes una pistola con balas, pero guarda tus balas para momentos en que realmente valga la pena. Ahí no tenía mucho sentido, ¿no? Pobrecita. Ahí hay provocación, pues, ¿no? Para Claro. poder... Pero que fastidia, de hecho. Practicó el Manuel Pablo. dominio de sí mismo. Claro, claro, y Don Guillermo, la madurez, ¿no? Sí. Guillermo quiere hablar. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, como tú dijiste hace un rato que así como el planeta tiene más agua que tierra firme, nosotros somos más emotivos que racionales, ¿no? Yo no me hubiera aguantado, sinceramente, porque le hubiera dicho, señora, ¿usted dónde tiene doctorado en teología? Que me diga dónde, ¿no? Y le hubiera empezado a discutir a partir de ahí. O sea, yo no me hubiera quedado tranquilo, sinceramente. Te felicito, Atilio, por esa grandeza de espíritu con los demás. Bien Has dicho. tenido dominio de ti mismo, Atilio. Es, Gracias, Guillermo. es difícil. Pero se me quedó clavado ahí, dije, soy un ignorante, ¿no? Tuve que decirlo, o sea, me he quedado con esa gana de explicarle, ¿no? Ahora cada vez que me cruzo con ella, me mira seria, pero yo la miro nomás, ya no le digo nada a coser, ¿no? Pero ya, Salúdala, salúdala siempre, dile que el Señor Jesús te bendiga. sí, creo que eso lo voy a hacer, creo. ¿Sí? Pero le sobra la plata porque fui a buscar al esposo que es gafitero y nunca vino. Entonces yo pasé y le dije, señora, parece que le sobra la plata porque su esposo no vino. Ah, es que está ocupado, dice. Gracias, ¿no? Bueno, de ti esas cositas, ¿no? O sea, como que hablan de humildad, de fe, pero no, como que no la practicase, no la practican, ¿no? Entonces, pero de todas maneras me quedó la sensación de ignorancia, de que yo debo aprender más, ¿no? Claro, son experiencias. Importante, gracias por compartirlo, Atilio, pero cada uno se debe revisar a uno mismo, ¿no? Caes o no caes, te ponen el palito, pisas el palito, se genera una discusión inútil que, como dice el primer párrafo, ya sabes que provocan serios altercados. Atilio se peleaba con la costurera que está frente a su casa, después no iba a tener costurera, y iba a haber toda una consecuencia por gusto. O sea, ¿qué le vas a cambiar a una mujer que tiene algo retorcido? ¿Qué le vas a cambiar? No, tú tranquilo, tú en tu posición. Además, todos estamos aprendiendo siempre, nadie termina de aprender. Y Ah, eso es bueno también porque has demostrado tu madurez espiritual, emocional, ¿no? No pisar el palito. claro. Avisa cuál es la costurera para no llevarle nada. Te iba a decir a Tilio que lo lleves en las cascadas. Ahí hay un buen costurero, un buen sastre, muy amable. Graciana, adelante, por favor, activa tu micro.
Disculpa, Katia, creo que vi un chat que escribieron y no sé si lo podría leer porque por ahí ponen buenas cosas interesantes. Ah, ya lo leí hace un ratito. El otro es, Marisol le ofrece disculpas porque no puede leer porque su internet está fallando. Ah, ya, ya, Eh, ok, ok. ajá, el otro lo leí, ¿se acuerda que esa es la que también dijo Augusto la respuesta de que sí, pues los hermanitos separados dicen que no hay problema, que ya Cristo murió por todos nosotros, por nuestros pecados. Pero no son todos, hay corrientes, hay otros Sí, protestantes que no dicen eso, al contrario, son más radicales que mucho más radicales que nosotros, ¿no? Hay de todo. Es una- sí, sí. Sí, los protestantes y los evangélicos son más de 2000 ya. Todos los días se abren nuevas iglesias. Porque yo discrepo con el otro pastor, me abro, me voy con mi gente, me dan el diezmo, vivo tranquilo. Pucha, al final se convierte en algo bien feo. Da pena. Pero hay de todo. Y dentro de eso no es que todo sea malo, hay gente muy buena y gente que tiene Sí, realmente buenos principios, pero hay otros que son unos abusivos. hay de todo en la viña del Sí. Señor. Sí. Bueno, Katia, nos ha ganado la hora, ¿no? Ya No, ves que no hemos acabado, la segunda de verdad que algo me pasa, pero hemos hecho solo 2 capítulos. Yo lo veía tan cortito este libro que dije, lo hacemos al toque, esa segunda carta. Pero no, pues. Ahora, Increíble, ya nos estamos acercando a diciembre, ¿no? en buena hora que haya tanta participación. De verdad que se enriquece cualquier cantidad de diálogo. Mira, vamos a acabar en noviembre, Manuel, con Timoteo, porque ya la que sigue, Tito es corta, ya no digo nada, pero Tito es corta y luego ya viene el plato de fondo, que es la carta a los romanos, que me la estoy guardando que con unas ganas, porque realmente ahí hay de todo. yo Es, creo que eso será la segunda de diciembre, entonces, eso, pero bueno, veremos. eso es lindo, eso lo hacemos en una sesión. No, la carta a los romanos sí, mis respetos, ¿no? Tiene bastante contenido y es como el mayor aporte de Pablo, es lo que hemos estado leyendo son como partes, piezas que luego se arman y él da un tremendo mensaje. Vamos a ver la Dice teoría. que Manuel dice que la carta más difícil de entender, porque es Claro, claro. mucha teología. Sí, y es la carta de la madurez de Pablo, sí, Mm, sí. Pero ya la veremos, como tú dices, de todas maneras, antes del próximo año. De todas maneras, siempre, ¿no? sí, increíble cómo se fue el año. Pero bueno, qué bueno que nosotros sigamos aquí y a todos ustedes permanezcan, ¿no? Siempre fiel a poder aprender más del Señor, a decir sí a su llamado. Pero bueno, como dijo Manuel Pablo, ya son las 9:34 de la noche que se pasó volando. Es bonito porque no participamos y no nos damos